Cordiales saludos a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y también desde el programa Directo al Objetivo, que como ustedes saben, pues está centrado en los diálogos, en estas entrevistas que realizamos a nuestra gente, a personajes de la vida pública, de la política y de otros ámbitos que tienen que ver con el interés general, el servicio al interés general de Tenerife y del archipiélago. En esta ocasión tenemos que saludar y agradecer la invitación a don Marcos Brito Gutiérrez, alcalde de Puerto de la Cruz. Bienvenido, don Marcos. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Canal 8 por haberme invitado. Bien, don Marcos, pues vamos a hablar de usted, vamos a hablar de la ciudad turística que rige y vamos a hablar también de ese norte, Y empezando por usted, usted nace en Mocanal, en Valverde del Hierro, en 1940, serreño de nacimiento, aunque inmediatamente, establece un vínculo, digamos, vital con Tenerife y concretamente con el Puerto de la Cruz, dentro de Tenerife. Pero antes yo quería, o dentro de este esquema, preguntarle cómo transcurren pues su infancia y su adolescencia, ¿no? Bueno, mi infancia y mi adolescencia transcurren en El Hierro, una isla totalmente olvidada. En la posguerra, pues el problema se acentuó muchísimo más. Yo tengo unos recuerdos grabados de la infancia que son imborrables. Yo recuerdo pues que mis padres tenían un pequeño comercio en Mocanal y era la época de la posguerra donde todavía pues la Guardia Civil rondaba y había que firmarle y estaban días fuera del cuartel. Yo recuerdo que había un destacamento del ejército en El Hierro, esas imágenes de niño. Y recuerdo también pues los problemas pues, con el racionamiento. Yo corté mucho ticket de racionamiento y mucho trueque de aquel que tenía más y cambiaba el aceite por el arroz y por el millo para hacer el gofio. Y tengo un recuerdo del año 48, pues que es desde luego imborrable, que es un año de sequía inmenso donde el Hierro no tenía infraestructura hidráulica ninguna, tenía unos pozos que eran medio salobres que habían sido abiertos hace años cerca del mar. Y recuerdo ver a los barcos transportando agua al Hierro. Eso le da a uno una marca especial. Y después, pues mis estudios, yo estudié libre siempre y bueno, pues así hasta los años 58, 57, que es cuando yo ya al terminar los estudios y aprobar las oposiciones, pues ya salí del Hierro, practiqué la lucha canaria, el ciclismo y todos esos deportes que en la juventud pues se suelen practicar, ¿no? Sí, El Hierro, la séptima isla, en una época que parece mentira porque han transcurrido pues poco más de medio siglo y da la impresión de que aquellas vivencias perteneciesen no hace medio siglo, sino que pertenecían a siglos anteriores, digo, dada la evolución que se ha producido, que no tiene nada que ver. Por cierto, supongo que va bastante al Hierro. No voy todo lo que desearía, pero sí no he perdido los vínculos y por cierto en breve tengo que viajar. Me gustaría pues estar más tiempo, pero mis obligaciones en estos momentos no me lo permiten. Y quería dar un dato porque yo creo que la juventud debe de conocer pues también cuál era la situación en aquellos momentos. Yo recuerdo en mi niñez y en mi adolescencia que la metrópoli estaba demasiado lejos, que estaba más cerca de nosotros todo aquello que acontecía, sobre todo en Venezuela. Es la etapa de la emigración de la posguerra y yo lo viví intensamente. Yo me recuerdo de los que viajaban en los famosos veleros y en todas esas peripecias, claro, y todo eso está en el sustrato de la personalidad de uno.
Y cuando tú evolucionas, pero ya llegaremos, no evolucionas, sino que los años, pues vas adquiriendo experiencia, tienes tu trabajo, tu familia. Tienes que hacer reflexiones para no olvidarte de esas cosas, aunque están muy marcadas en el subconsciente. Yo creo que es necesario reflexionar y sacarlas a flote de vez en cuando, ¿no? No está mal, o sea, Caracas estaba más cerca de Madrid, vamos, en aquella época. Caracas en aquella época estaba más cerca que Madrid, puesto que los bolívares en aquel momento, que cada bolívar valía unas cuantas pesetas, era lo que ayudaba a las familias, en este caso concreto a las familias del Hierro. Yo recuerdo ya en la exageración ver en alguna casa, gracias Venezuela, es decir, que bueno, es una etapa muy dura donde la emigración pues ayuda mucho a nuestra isla, a las Canarias en general, pero a la isla del Hierro en particular. Y después la isla del Hierro, que tiene unas características singulares. Pues era una isla que no tenía, pues el grave problema era el agua, todo el cultivo era de secano y había que estar mirando hacia el cielo. Yo recuerdo en los años de sequía de que las familias, las mujeres, los niños sobre todo iban a las fuentes de madrugada para recoger el agua, porque el Hierro ha presumido de tener muchas fuentes, claro, pero manaban muy poquito. Muy poca agua de las fuentes. Sí, época en la que evidentemente también lo de las fuentes, lo de los chorros del agua, los chorros, no solo en el Hierro, sino en otras islas también, incluida Tenerife, naturalmente, también era una práctica vecinal habitual. Bien, usted cursa libre el bachillerato viniendo a examinarse a Tenerife. Y después sigue los estudios de magisterio, cursa los estudios de magisterio y de la licenciatura en Filosofía y Letras, en aquel momento la sección de Filología Románica en la Universidad de La Laguna. ¿Qué recuerdos mantiene vivos de esa época estudiantil, ya tanto para magisterio como universitaria, ¿no? Aquello debió ser un cambio también importante para don Marcos, ¿no? Viniendo del Hierro. Efectivamente. Yo estuve en la escuela pública hasta los 14 años y bueno, por circunstancias de que mi maestro pues tenía cargos públicos y todo esto, pues con los sustitutos yo tenía ya 14 años y bueno, y había algún sustituto en que ya el alumno pues tenía algún conocimiento similar y entonces mis padres decidieron a los 14 años que ingresase pues en una academia dirigida por una gran persona, doña Inocencia Durán, y allí pues yo iba en una bicicleta de Mocanal a Valverde todos los días pues a recibir las clases. Así hice ingreso y primero, segundo y tercero, cuarto y reválida, y en 3 años pues yo terminé magisterio a los 18 años. Y luego ya a los 18 años no pude hacer oposiciones porque estaba hasta los 21, no podías matricularte para hacer las oposiciones a magisterio. Bueno, y me dediqué a dar clases particulares, me dediqué a llevar la contabilidad en una agencia de aduana y luego me presento a las oposiciones y las saco en el año 60. El primer destino provisional es en Agulo, en La Gomera, sí. En Agulo, donde no había ni una carretera asfaltada, no había un servicio de guagua, no estaba sino asfaltado la salida de San Sebastián, así que uno tiene recuerdos de las islas que en estos años, uno ya tiene sus años, pero cuando ahora visitas La Gomera y ves lo que hay, pues ves la transformación que se ha producido, ¿no? Y bueno, estuve un año, el año provisional, que en aquel momento se llamaba, y luego estuve 3 años en Playa San Juan en guía de Isora, y el siguiente destino, que fue en Punta Brava, en Puerto de la Cruz, pues es el último que he tenido como maestro, y luego en el Instituto del Puerto. Sí. Bien, casado con doña Isabel de Luis Lorenzo, es directora general, actual comisionada para la reforma educativa. El matrimonio tiene 3 hijos,
Puede decirse que en su familia don Marcos ha vivido a caballo entre la enseñanza y la política, ¿no? Sobre todo en la especialidad política, en la especialidad de la educación, precisamente, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto qué experiencia les ha reportado, tanto personal como familiarmente? Hombre, yo creo que la experiencia para los que nos hemos dedicado a la política y a la enseñanza en este caso, pero a la política, es diferente en el padre aquí, porque ni mi esposa ni mis hijos pues han participado activamente en política, han apoyado al padre, pero no han sido activistas porque han visto pues los sacrificios que se pasan participando en política, las descalificaciones, los insultos, el señalarles con el dedo como hijos del alcalde, el creerse que lo pueden todo. Entonces esto marca, y a mis hijos lo ha marcado. Es decir, mis hijos tienen un grave... son personas muy formadas, porque nosotros pues hemos hecho ese esfuerzo. Tengo una hija casada ya y un nieto. Tengo otro que es traductor, intérprete, y la más pequeña que tiene 26 años, que es trabajadora social y licenciada en periodismo. Y bueno, han estado marcados porque su padre es el alcalde. Están orgullosos de que así sea, pero sin embargo, ese problema que tienen en una sociedad que da vaivenes, porque por ser hijo del alcalde o hija del alcalde da la sensación que ya no puede trabajar en ningún lado. Últimamente me han dicho que ha habido una crítica en un medio de comunicación porque mi hija está trabajando en el IAS del Cabildo cuando es la número 1 de su promoción y una persona preparada. Entonces, esto marca, y esto a los hijos en una familia unida le produce disgustos. Pero bien, yo creo que se lleva como tiene que llevarse, porque nosotros tenemos todos la conciencia tranquila y trabajamos mucho, ¿no? No siempre la política entonces ayuda a situar a los miembros de la familia en puestos destacados, sino más bien lo contrario. En mi caso no. Y en mi caso es que mis hijos han renunciado a que el padre intervenga. Tal es así que a los 3 los he tenido en paro durante muchos años, y ellos por sus propios medios han ido buscando su colocación. Esto también es una forma de ser de las personas, de no estar la política al servicio de, sino uno al servicio de la política, ¿no? Y esto es así, y es comprobable, salvo quien de forma malévola pues trata de utilizar el cargo para enturbiar tu honradez, tu transparencia, incluso tu forma de ser, porque y en esto yo creo que la oposición socialista en el puerto del Partido Socialista ha intentado a mí personalmente, un grupo sobre todo, hacerme daño, pero no lo ha conseguido. Volveremos sobre eso más adelante. Vamos a esas dimensiones políticas. Usted se estrena como concejal, se estrena en política, digamos, como concejal de Puerto de la Cruz en 1971. ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos decide usted entrar en política, y además en el año 71? Bueno, pues fue de forma excepcional. Yo llegué de maestro a Punta Brava el 12 de septiembre de 1965, si no estoy equivocado. Y en aquellos momentos, pues cuando había elecciones, el presidente de la mesa electoral de su distrito era siempre Marcos Brito, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que vivieron la política en el año 71, en el puerto hubo una gran tensión política entre dos grupos, que yo creo que como todo está superado, pues yo solamente hago alusión a ello. Y yo era presidente de la mesa en que el colegio estaba en las dehesas. Yo era maestro de Punta Brava, pero el colegio agrupaba en aquel momento también a Punta Brava.
y fueron unas elecciones, las del tercio familiar, muy duras. Y yo recuerdo que incluso me levantaron actas de la mesa y estuvimos hasta las 4 de la mañana. Tuvo que intervenir la Junta Electoral para declarar colegio electoral los exteriores de la escuela de las dehesas, y porque yo era, bueno, en aquel momento joven, con las ideas muy claras de cómo deberían de ser las elecciones, y entonces evité pues que hubiese pues el más mínimo pucherazo, ¿no? Es decir... Y en aquella época no era fácil. En aquella época no era fácil, porque después de que se cerraban los colegios, se cerraban también las puertas, y como las mesas electorales normalmente eran todos afines pues al poder, pues entonces cogían el censo electoral y las personas que no habían votado, pues a lo mejor las hacían votar, y a lo mejor de golpe votaban 100 o 200 personas. Entonces, pues yo me mantuve muy firme, vino incluso el notario, levantó acta notarial, no pudieron impugnar la mesa, y en el escrutinio lo hice, abrí las puertas y las ventanas de la escuela y lo hicimos público. Entonces eso produjo una especie de revulsivo. Y en aquella época había 3 tercios, ¿no? El familiar, el sindical y el otro que era el por instituciones educativas, el tercio, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, era sindical, familiar y otros relacionados con la educación. Era el representativo de la... Entonces, yo no estaba en esto, pero en aquella época existía un sindicato del magisterio, y por ahí aquellos que más convivieron conmigo, que ya me conocían, sobre todo la gente de Punta Brava, que estaba ligada a personas de aquel momento que estaban en la política, me incluyeron en el tercio, y por sorpresa me nombran concejal, me eligen concejal, y esta fue mi entrada en política sin comérmelo ni beberlo, porque yo era siempre el presidente de la mesa electoral, y en esas elecciones del 71 pues se produjo lo que acabo de exponer, y esa es la razón de mi entrada en política. Muy bien, vamos a ver, usted es alcalde, yo diría que en 3 épocas. Tiene 3 épocas de alcalde. La primera fue entre 1976 y 1979, es decir, más o menos. Es decir, efectivamente, en plena transición democrática. ¿Cómo era la ciudad? Bueno, y por nombramiento, evidentemente, no por elección, sino por nombramiento. Nombramiento gubernativo, en ese momento. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo eran los regidores locales de esa época? Hombre, yo tengo un grato recuerdo de esa etapa, es decir, tengo un grato recuerdo de esa etapa. Yo pasé por todas las comisiones, la escuela de la administración del ayuntamiento, la mejor escuela fue en aquel momento, porque yo conocía al dedillo la administración local, puesto que fue presidente de todas las comisiones. Comencé por la 4ª tenencia de alcaldía, llegué a primer teniente de alcalde y alcalde, es decir, fui subiendo el escalafón poco a poco. Uno tenía pues los conocimientos y conocía la ciudad, porque siendo maestro en un lugar como Punta Brava, pues después la conexión con el resto era fácil, sobre todo a nivel popular. Y bueno, la ciudad en aquellos momentos nos dedicamos a programar, aunque esto suene un poco raro. Y era el momento también de, digamos, de despegue turístico. Nosotros lo que nos llegó es la primera crisis en el año 73. Bien. Y tuvimos que superarla. Los años 60, como es conocido, fue el auge turístico,
Y en todo este desarrollismo solamente pues hubo preocupación porque hubiese hoteles, porque los hoteles tuviesen calidad, las mínimas infraestructuras. Entonces, este desarrollismo, como todos los desarrollismos, lo que lleva es a una ficción, porque se crea una gran infraestructura hotelera, pero sin infraestructura ciudadana de ningún tipo. Bueno, tal es así que estamos poniendo a funcionar la estación depuradora en este momento. Sí. Y tal es así que yo recuerdo cuando llegué al ayuntamiento que había en el puerto, en todo el puerto, 29 unidades escolares, la inmensa mayoría caducas, con viviendas alquiladas para impartir clases, sin cuartos de baño, y yo me eché las manos a la cabeza. Eso me costó algunos disgustos. Y ningún instituto, por supuesto, estamos hablando... Estaba el Instituto Laboral, que luego se transformó en técnico, y que luego lo transformamos en un instituto de enseñanza media, y eso costó también un gran trabajo. Entonces se hizo en los años, la década de los 70, yo suelo decir que está por escribir, porque además se estableció una unidad de acción en 3 alcaldes y en 3 corporaciones, que hubo como una especie de unidad y de que se continuó la gestión, porque fue realizada por personas que conocían la programación del ayuntamiento. Es cuando en realidad se despega con la programación del complejo municipal. Ya había, en el 71 se inauguraron las piscinas, se amplió el complejo municipal. En infraestructura educativa, como estoy diciendo, porque a veces nos olvidamos de estas cosas, yo recuerdo 29 unidades escolares, y cuando dejamos el ayuntamiento, lo dejamos en el 79, cuando yo dejé el ayuntamiento, con cerca de 100 unidades, con un instituto nuevo, con 2 centros escolares en La Vera y en el puerto, en el casco programado, el de Punta Brava con el solar adquirido, el de San Antonio. Es decir, nosotros en los años 70, cuando llegamos programados, desde el punto de vista urbanístico, se redactó el plan del 74, porque era necesario frenar, porque ya habíamos sufrido la crisis del 73 y había que ordenar el municipio. Si se fuese a las hemerotecas en este momento, fue muy duro el plan general, la aprobación de aquel plan general, porque hubo personas que se consideraron afectadas y hubo mucha presión y muchos grupos de presión. Fíjese bien que se pudieron resistir esos grupos de presión. Se pudieron resistir. Y si repasemos las hemerotecas, es uno de los momentos en que el alcalde y los concejales de aquel momento demostraron su capacidad de resistencia. Incluso se llegó a dividir los votos en esa corporación, que era difícil, ¿no? Pero fíjese bien de lo que estoy hablando y de lo que estamos hablando. La revisión del plan se le encargó a una compañía experta de Oxiadis Ibérica, que era la empresa más avanzada, y luego le sucedió el que llevaba la empresa, el arquitecto principal, Pérez Blanco. Y en el año 72 es la misma empresa que comenzó a redactar el primer plan de las playas Las Américas, recuerdo yo, y entonces hablábamos de que en las playas Las Américas no se cometía el mismo pecado que en el puerto, con el exceso de volumen. Pues miren lo que ha ocurrido, es decir, que la historia se repite, ¿no? Bueno, y para mí los años 70 fueron vitales. Estaba uno en la flor de la juventud, con una capacidad de trabajo enorme, con una compenetración. Había que ir a Madrid con mucha frecuencia y contar también alguna mentirilla, ¿no? Dramatizando un poco. Dramatizando un poco. Nos conocíamos todos los vericuetos en Madrid. Yo, en el ámbito de la educación, recuerdo que directamente trataba con la empresa que se le adjudicaba el mobiliario para las escuelas, y traía el doble de mobiliario que hacía falta. Toda esta serie de cuestiones íbamos siempre por delante, ¿no? Bien, desde 1979 a 1987, en su vida política, digamos, aparece como un eclipse, como un paréntesis, ¿por qué motivo? No, el motivo es que yo creía que yo ya había cumplido con una función
pública del año 71 al 79, de concejal, y del 76 al 79 de alcalde, y que, hombre, el trabajo había sido bastante intenso, y por otro lado a mí siempre me ha tocado, pues, como se suele decir en canario, bailar un poco con la más fea. Eso no quiere decir que no tenga grandes satisfacciones, si no, no estaría en política. Y en la época de la transición fue una etapa muy dura, una derecha que la heredera del franquismo, que quería continuar, y la llamada izquierda, que quería llegar más rápido de lo necesario. Entonces son años de mucha intensidad. Pero yo siempre he sido muy consciente de que si estoy en un sitio, estoy en un cargo, hay que estar trabajando y dando la cara hasta el último momento. Y eso es lo que he hecho siempre, y eso es lo que hice del 76 al 79. ¿no? Bien, otra vez concejal desde 1987. También accede ese mismo año al Cabildo Insular de Tenerife, y como consejero pues se le responsabiliza de las áreas de educación, cultura, museos, patrimonio histórico, deportes, según en unas u otras ocasiones, hasta 1995, que permanece también en el Cabildo. ¿Qué acciones relevantes destacaría de su paso por el Cabildo? Muy en plan de síntesis. Bueno, mire, cuando yo llego del puerto al Cabildo, y bueno, no es extraño, porque hoy en día todavía se ve, el área metropolitana es el peso de la isla, y yo he luchado siempre en contra de los centralismos, tanto del de Madrid como del área metropolitana. Entonces, cuando yo el 87 se me va a buscar para que vuelva a la política, pues bien, el puerto es un feudo socialista, bien, y yo pues voy a dar el salto. Y bueno, pues se habló de que fuese en la lista del Cabildo porque yo estuve esos 8 años, bueno, que pensaba participar más en política. A mí me ha gustado y me gusta mucho la enseñanza, pues volví a mi destino, ¿no? Y eso es lo que yo he disfrutado desde la independencia para actuar en política. Y del Cabildo, pues tengo experiencias muy felices, pues desde ver ahora el campus de Guajara, donde se iba a instalar al campo el hipermercado, o la gran superficie. Recuerda ustedes de haber conseguido desviar la atención. Don José Segura, presidente del Cabildo anterior, había negociaciones y se había destinado todo el campo de Guajara para que allí se instalase al campo. Logramos, el presidente del Cabildo de aquel momento, pues Adán Martínez, y el equipo, pues logramos que eso no fuese así. Si no, ahí no hubiese habido terreno para que la Universidad de La Laguna se haya producido la expansión. Y después me dieron museos y educación, porque como era uno de los últimos que llegué, y los museos en aquel momento estaban convertidos en una especie de cementerio. ¿De museo? Pero museo sin funcionar. Sin funcionar, con un concepto, pues. Entonces, pues me dieron museos, y los revitalizamos, los pusimos en marcha. Bueno, en el primer momento no fueron apetecibles, y después, cuando ya estaban revitalizados, ya había un concepto claro, habíamos proyectado hacia la sociedad esos museos, habíamos pues avanzado bastante, pues ya fueron apetitosos, y entonces cuando ya son apetitosos me cambian de museos y me mandan al área de cultura, ¿no? Bien, usted también, esa recuperación del campus de Guajara, bueno, también hay que hablar de que usted era miembro del Consejo Social, o fue miembro del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, igual que de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en representación del Cabildo. Pero bueno, hecha esa aclaración, su segunda época en la alcaldía portuense transcurre desde los años 1995 a 1999. ¿Puede describir, digamos, ese reencuentro con la máxima responsabilidad en el Ayuntamiento portuense después de 16 años de no estar en la alcaldía? Hombre, pues es un comenzar de nuevo, ¿no?
pero la experiencia adquirida está ahí, dormida, y cuando tiras de ella, pues rápidamente sale. Yo del 95 al 99 tengo una gran satisfacción en cuanto a la gestión que realizamos. No puedo estar satisfecho en cuanto a la imagen que se produjo en aquel momento y que trato de evitar que se produzca en estos momentos, de la ruptura del grupo municipal popular, y de eso, como es natural, no puedo estar orgulloso. Ahora, de la gestión, sí, pusimos en pie el Ayuntamiento del Puerto. Hemos de decir que en el 95 al 99, un ayuntamiento totalmente endeudado y sin rumbo, y eso lo va a calificar la historia en los años venideros. Lo pusimos a flote. Fuimos capaces de devolverle a la institución un prestigio, porque no había recursos para cubrir los gastos obligatorios. Y trabajamos con un orden y con un gran equipo, porque salvo excepciones, y sacamos el ayuntamiento adelante e hicimos una programación. Y recuperamos económicamente. Yo suelo decir que cuando he tomado posesión de la alcaldía en junio de 2003, me parecía que había dejado la alcaldía el mes anterior, porque no se había hecho nada. Estaba en vivo toda la programación que nosotros habíamos puesto en marcha. Y ahí está. Sí, perdón, una aclaración para muchos televidentes no portuenses, claro. Desde 1999 hasta el 2003, que se inicia su tercera época de alcalde, pues ahí, desde el 99 hasta el 2003, es obvio que no es alcalde en ese momento don Marcos Brito. Hubo ahí alcaldías antes de don Félix Real, después de don Salvador García Llanos, y queremos hacer estas aclaraciones para aquellos de los televidentes de la isla y de las islas que no conozcan bien pues el funcionamiento y los relevos que se han producido en la alcaldía. Perdón por la aclaración, pero es que era necesaria, ¿no? Sí, quiero decir, oiga, vamos a ver, hay como una especie de, vamos a ver, temas actuales, temas ya en esta tercera época. Usted comentaba que cuando llega se encuentra con que es como si hubiese estado el día anterior, aunque ha transcurrido una legislatura, ¿no? 4 años. Sí. Una legislatura además completa de 4 años. Antes de plantear una serie de puntos que se pueden ver de la actualidad portuense, sí que quería preguntarle, ¿qué pasa con el Grupo Socialista y en concreto, ¿hay algún enfrentamiento personal entre usted y don Salvador García Llanos o no? No, enfrentamiento personal por lo menos por mi parte, no. Pero yo lo que puedo explicar, y seguro que los televidentes y las televidentes lo entenderán, porque hay esa especie de fobia hacia Marcos Brito. Marcos Brito es una persona que no nace en el puerto, pero que se integra en el puerto. Su familia, sus hijos son del puerto, y las alegrías y las tristezas de los portugueses son mis alegrías y mis tristezas desde que llego. Entonces yo soy alcalde en la etapa de la transición, concejal en la época ya franquista, que es de lo que a veces acusan, y entonces ingreso en la política en el año... Sí, todo esto lo hemos visto. En el 87, y en ATI, y no tenía representación política en el ayuntamiento. Tenemos 4 concejales la primera vez, y a partir de ahí Marcos Brito realiza un trabajo intenso, como lo ha realizado en cada etapa y en las responsabilidades que le han dado, y luchando contra todos los inconvenientes, descalificaciones, yo no era un demócrata, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que llegan las elecciones para concretar de mayo del 2003, y Marcos Brito ganan las elecciones de forma apabullante. Es decir, el Partido Socialista sufre la derrota mayor de su historia en el puerto del Agro. Y la candidatura del Partido Socialista pues la encabeza don Salvador García. Eso ha pesado y pesa mucho. Y después porque yo creo que consideran que Marcos Brito ha sido una de las personas que ha apartado a ese grupo del poder. Entonces eso produce una tensión, pero yo creo, y así lo he dicho y lo reitero, que el puerto necesita del trabajo de todos, pero cada cual
Sí. sabiendo dónde está. Unos desde el gobierno y otros desde la oposición. Desde la oposición. ¿A usted le pasó en el 2003, pregunto, lo mismo que ha pasado ahora con las elecciones generales con el Partido Socialista? Es decir, que no se esperaba que ganasen y la sorpresa vino por ese triunfo inesperado de ATI, Coalición Canaria, don Marcos Brito, etcétera. Hombre, sí, yo creo que nosotros sí nos los creíamos porque el pulso de la gente del puerto nos decía que estaban con nosotros, teníamos... Ahora, el resultado final está claro que produjo una sorpresa total, no solo a Marcos Brito y en el puerto de la Cruz, sino que es objeto de análisis pues, en otros municipios, porque la cuna del socialismo pues, ha estado siempre en el puerto de la Cruz. El buque insignia del PSOE era el puerto. El perder las elecciones por una candidatura encabezada por Marcos Brito, que le habían dicho de todo en cuanto a que si había sido alcalde en la época predemocrática, que si había sido concejal en la época de Franco, que si era un reaccionario, un dictador. El que me conoce bien y sabe que de eso no hay nada. Yo ejerzo la autoridad, no el autoritarismo, que es diferente. Entonces llegan las elecciones y Marcos Brito encabeza una candidatura que gana a pocos votos de la mayoría absoluta. Esto produce un shock a quien encabeza la otra candidatura y sobre todo también al siguiente, al número 2. Pero bueno, así es la política. Yo estuve muchos años en la oposición y luego me dediqué a hacer una oposición de ayuda al puerto. Yo lo que quiero es que la oposición que tenemos ahora sirva... Pero la oposición de ahora no es igual que su oposición. O sea, no, yo creo que no. ¿En qué se diferencia? Mire, le pongo un ejemplo en que nosotros, las pequeñas minucias que ocurren, las miserias humanas que suele haber en toda actividad donde participan muchísimas personas, no interesan al ayuntamiento ni al puerto de la Cruz y las dejamos apartadas. Y don Salvador García, en la época de oposición, pues se dedicó a crear noticias donde no las había y que cualquier pequeño problema pues lo ponía en manos de los medios de comunicación. Lo que está haciendo ahora sacando fotocopias de resoluciones y haciéndolas llegar a los medios, tergiversando, y esto no es hacer una oposición constructiva para el puerto, es estar en la minucia constante. Pero cuando, por ejemplo, don Salvador García Llanos dice que si usted habla de la herencia económica recibida en el puerto, de la nefasta herencia, que saque las cuentas y que, porque no las saca, y que en los dos grupos, tanto en Coalición Canaria y Anticoalición Canaria, como en el Partido Popular, pues hay una tensión entre ellos, incluso dentro del seno de cada uno de esos grupos, de esos dos grupos. ¿Tiene razón o no tiene razón, don Salvador? Bueno, en cuanto a los grupos, yo respondo del de Coalición Canaria y miente como un bellaco y además tira barro a la pared a ver si pega. En cuanto a lo de las cuentas... Sí, las cuentas. Mire, las cuentas en el Pleno, don Salvador y su portavoz, si usted lo hubiese escuchado en el último pleno donde se batió este tema, hubiese salido muy confundido, porque en primer lugar no entiende cómo funciona la economía municipal ni cómo funciona un presupuesto del ayuntamiento, entonces comienza a decir una cantidad de disparates que es algo impresentable. Y yo, para un concejal que ha sido el portavoz, primer teniente de alcalde, y es impresentable lo que dice. Le pongo un ejemplo. Él dice que dejaron lo que se llama remanente de tesorería, en 6 millones de euros. Pero es que dejó facturas en el cajón por 9 millones de euros. Entonces él coge la parte que quedó y no la que había que reconocer, que es la deuda que hemos venido reconociendo y que todavía queda por reconocer. Entonces, a mí lo que me admira, que los responsables de esa quiebra económica, como fueron la otra vez, no se unan al gobierno, que de esto no ha hecho campaña ninguna, sino ha dado los datos para resolverle los problemas que ellos dejaron. Eso yo creo que es el mayor error que en estos momentos tiene el Grupo Municipal Socialista, don Salvador García, y sobre todo el portavoz, o el llamado portavoz, don Antonio González. Es decir,
que el problema, yo puedo decirle a los medios de comunicación, y don Salvador García es periodista, sabe cómo transmitir, pero lo que yo le digo, transmita la noticia correcta, transmita, no cree noticias donde no las hay, y los datos están ahí, pero sí, ¿qué más quisiéramos nosotros que tener un ayuntamiento saneado y programar una serie de obras? Nosotros hemos puesto en orden la economía municipal, asumimos la responsabilidad, el ayuntamiento como está, porque si no, no nos hubiésemos presentado a las elecciones. Estamos gobernando y gobernaremos, resolveremos todos los problemas que se quedaron pendientes, sobre todo en los económicos, y miraremos siempre al futuro. Bien, vamos a ver, bueno, si tienen problemas, sobre todo en el área de turismo y con la concejala del PP, doña Eva Navarro. Bien, este es un problema puntual que yo ni lo he escondido ni lo voy a esconder. Es un problema puntual en turismo, porque en el pacto está clarísimo. Hay una concejala genérica que es doña Eva Navarro, y las concejales genéricas son las que tienen facultad de firma de un área que se llama comercio, turismo y desarrollo económico. Y después hay unos concejales específicos, y así está en el pacto, que se refieren a una parcela determinada. Y la concejalía de turismo, y así está en el pacto, le pertenece a don Lorenzo Hernández, a Coalición Canaria. Entonces aquí se produce la fricción, que doña Eva dice que esa área es del PP y que turismo entonces está dentro del PP y que don Lorenzo no es el que tiene las facultades. Nosotros creemos que don Lorenzo es el que tiene las facultades porque así está en el pacto, y solamente hemos pedido en todo este tiempo que se le dé el mismo tratamiento al concejal específico de turismo dentro del área que el que le damos nosotros al concejal de deportes dentro de un concejal genérico nuestro. Y ese es el problema puntual que hay que resolver. ¿Puede ocurrir que al hilo de las últimas elecciones generales, al hilo de los últimos pactos entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, al hilo de lo que pueda pasar en un futuro próximo en el gobierno de Canarias, cabe la posibilidad o la probabilidad de que el Puerto de la Cruz se rompa el pacto con el PP y lleguen ustedes incluso a hacer un pacto con don Salvador, con el PSOE? Bueno, nuestra voluntad política, y nos hemos reunido todo el grupo y del partido en el puerto, es terminar este mandato con el pacto con el Partido Popular. Esta es la primera premisa, y esto es lo que he manifestado y he venido manifestando como máximo responsable de Coalición Canaria en el puerto, porque es la voluntad de nuestra gente además. Esta es la premisa. Después hay otras opciones, porque yo tengo que decir también con absoluta claridad que el problema puntual que hay en este momento hay que resolverlo, y que el alcalde tomará la determinación que tome escuchándoles a todos, pero que están todas las posibilidades abiertas. Puede haber un gobierno también en minoría con apoyos puntuales, y el pacto con el PSOE yo no lo veo por ningún lado. Yo tengo que ser claro, pero en política nunca se puede decir de esta agua no beberé, y yo, como ya llevo pues varios años en política, pero sería la última opción. Lo que se podría es lo que yo estoy invitando ahora, que no tenemos ni problemas de gobernabilidad, que haya acuerdos puntuales, que haya acuerdos por unanimidad para aquellos asuntos que son importantes para nuestra ciudad. Pero esas son las posibilidades, y en políticas eso es lo que hay. Bien, vamos a ver una serie de asuntos ya estamos en el último tramo de la entrevista y se nos va el tiempo. Una serie de asuntos de presente y de futuro del Puerto de la Cruz. Modernización del complejo de la Costa Martínez. Efectivamente, esa es una obra que está en marcha. Ahora estamos tramitando una escollera para no tener que volver sobre los pasos, y yo espero que en octubre, para ser breve, del 2005 tengamos un complejo municipal renovado y que sirva para relanzar al Puerto de la Cruz. Bien, puertos deportivo, pesquero y marítimo. Efectivamente. Hay un convenio a 3 bandas, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, y como estaba un poco dormido solicitamos una reunión
de acuerdo con el Cabildo, que tuvo lugar ayer en la Consejería de Infraestructura, donde estuvo el viceconsejero, donde Gregorio Guadalupe, el señor Bermúdez, el concejal de Urbanismo y yo mismo como político y 2 técnicos, y esperemos que en este mandato el puerto deportivo, si no esté totalmente terminado, esté en construcción. Se está tramitando ya el proyecto, una buena noticia. Bien, ¿usted tiene también interés en impulsar, arropar a esa cofradía de pescadores? Efectivamente, así es. Se está construyendo un varadero que estaba también durmiendo el sueño de los justos, y ayer tuve una conversación con el arquitecto redactor del proyecto y está pendiente de que la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Pedro Rodríguez Zaragoza, culmine la subasta. Está en ello. Otra buena noticia. ¿Sobre la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura, hay varias opciones. Queremos adquirir la Casa de los Agustinos, que ya está el acuerdo tomado, pero hay problemas para firmar la escritura, y vamos a restaurar la Casa de Pérez Zamora, Casa de la Juventud y Casa de la Cultura, mientras no tengamos la otra instalación. Oiga, ¿y qué ocurre con el centro cívico Hombre, de San Felipe del Tejar? Esa es una buena noticia, porque ahí se han equivocado también la oposición, que me han insultado, me han llamado mentiroso. Ya se aprobó el presupuesto en el último pleno y está en el proceso de subasta. Buena noticia para aquella zona. Bien, hablando de lucha canaria, el terreno de Punta Brava. Hombre, el terreno de Punta Brava está materialmente terminado. El miércoles voy a tener una reunión con doña Pino, consejera del Cabildo, que es en el área que se está ejecutando, y el consejero de Deportes, porque hay que hacer un esfuerzo desde el Cabildo para completar el polideportivo que nos queda allí, que no tiene presupuesto en estos momentos. Espero conseguirlo y será una realidad durante este año. Oiga, le voy a sacar ahora un aspecto que sé que le va... Porque, en fin, estamos haciendo un repaso entre hoy. Podríamos hacer mucho mayor, pero muy de síntesis. Pero este seguro que le va a interesar más. Esa puesta en funcionamiento de la depuradora. Bueno, yo creo que porque ese ha sido un caballo de batalla suyo muy importante, y durante años. Digo y repito que tan solo como la puesta en marcha de la estación depuradora, aparte de todo lo que vamos a hacer, está justificado este mandato. Está aprobado ya todo, se ha elevado agua intermitente, y después de Semana Santa vamos a hacer otra visita con los notarios, con los periodistas, para que vean ya la depuradora funcionando de forma constante, y lo podamos comprobar, porque hay quien no se lo cree todavía. Bueno, usted supongo que en el área del norte, en lo que es la comarca del norte, ¿qué proyectos entiende que también pueden ser complementarios para la ciudad turística, para el Puerto de la Cruz, y usted les daría prioridad? En este momento hay una unidad total desde Tacoronte a Buenavista dentro de los alcaldes y los responsables de Coalición Canaria, y espero que en todos los alcaldes, de que el puerto tiene que revitalizarse, porque es el motor económico del norte. Para el puerto, el muelle deportivo que ya hemos hablado, recuperación del Taoro, terminar el saneamiento, y hemos encargado, está en proceso de encargo, un proyecto de recuperación integral del todo el puerto para pequeñas obras. Y para el norte, pues tenemos que hablar del anillo insular con el menor coste medioambiental posible, tendríamos que hablar de ese hospital del norte, tendríamos que hablar de proyectos de generación de puestos de trabajo. Habría que hablar mucho de la movilidad, que es fundamental, y de inversiones que produzcan riqueza, ¿no? ¿Qué ocurre con la marca turística del Puerto de la Cruz? Ya está agotada, y en relación con esto también quería plantearle, porque da la impresión de que hay como una inhibición de la iniciativa privada en lo que es la recuperación turística del puerto. No, yo creo que estamos en el momento óptimo, y que no debemos de dejar pasar. El valle como unidad
desde el punto de vista político hay un apoyo total al puerto, estamos trabajando muy unidos y de forma complementaria, y con los empresarios hay una relación con la alcaldía y con el concejal específico de turismo sobre todo, pues una relación de trabajo que yo creo que en toda la historia no se ha producido. Vamos a seguir con la promoción exterior, con ese convenio que está dando excelentes resultados, en que participa la iniciativa privada del Cabildo y los ayuntamientos del Valle. Con el sector comercial hay una relación fluida, siempre hay pequeños puntos. Comerciantes se quejan de que está medio parada la actividad en el puerto. Sí, pero ahí sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo conjunto. Desde el punto de la relación con el empresario hotelero, pues hay ya acciones concretas. Con el comercio tenemos que ponernos de acuerdo. Hay dos asociaciones en el puerto, ALCIP y una delegación de APIVEMO. El alcalde mantiene la relación fluida con ambas asociaciones y tenemos que dar el siguiente paso. Yo lo que ya no soy partidario es de hablar mucho, porque las necesidades sabemos cuáles son. Hay que pasar a la acción. Y lo mismo le digo a otras administraciones, al Cabildo y al Gobierno autónomo. La época de promesas y de discursos benedictinos ya se acabó. Hay que ir y poniendo en práctica experiencias reales, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Usted está, supongo que siendo de Coalición Canaria, o anticoalición canaria, teniendo el cabildo que tenemos, supongo que usted estará, para todas las iniciativas del puerto, suficientemente satisfecho del apoyo del cabildo, o el cabildo tiene pendientes con el puerto algunos asuntos. Hombre, el Cabildo tiene pendientes con el puerto el materializar en el presupuesto todos los proyectos que tiene. Hay que materializar. ¿Que no los ha materializado? No del todo. Es decir, yo no puedo ser complaciente con la actuación del Cabildo. Don Ricardo Melchor se ha volcado en la programación para obras en el puerto, y creo que la voluntad del presidente está clara. Esa misma voluntad hay que hacérsela llegar a todos los consejeros que tienen inversiones pendientes con el puerto, y se las podría enumerar rápidamente: el muelle pesquero deportivo, la entrada al puerto por el oeste, la salida por Punta Brava, esa vía a Don Lorenzo Dorta, la terminación del campo de lucha, el apoyo al saneamiento, porque el ayuntamiento ha hecho una gran inversión, la adjudicación de la rehabilitación del casino del Parque Tahoro, que es propiedad del Cabildo, el darle un destino al nuevo edificio del Casino Tahoro, y si quiere le sigo tratar de ayudar al ayuntamiento en la recuperación medioambiental, porque va a ser un proyecto de muchos millones de pesetas, el alumbrado de la carretera de acceso a Martianes, el tratar de mejorar esa vía y bueno, y escuchar a los alcaldes del Valle ahí, porque no se está satisfecho como ha quedado, sobre todo la parte de la Orotava, que es la que se ha hecho la obra, y en su engarce con el puerto. Hay multitud de temas que están pendientes y que están programados, y lo que necesitamos es inversión. Yo creo que el Cabildo debe de hacer una gran reflexión sobre el norte, pero no desde el punto de vista teórico que se hace todos los días, sino desde el punto de vista de la inversión, y de establecer un equilibrio en las inversiones en la isla. Yo digo equilibrio, y el norte sabemos que en este momento es la parte del territorio más necesitada de inversión y de recuperación, y eso lo vamos a reivindicar. Y mis relaciones con Ricardo Melchor, aparte de ser excelente, considero que es una gran persona y un gran amigo, pero eso no quiere decir que el alcalde del puerto diga: queremos más, que las obras se materialicen con más rapidez y los proyectos que están en marcha se ejecuten ya. Bien, esto es hablar claro. Oiga, entre otros aspectos, a veces se habla de la limpieza del puerto, de que deja mucho de desear, y el asunto de los estacionamientos. Bueno, particularmente en fechas
vamos, en épocas clave como Navidad, carnavales, etcétera, en algunos momentos, da la impresión de que hay o hay desinformación, o ¿qué ocurre ahí con los estacionamientos? No, lo que ocurre, yo creo que lo primero que ocurre es que hay una cantidad de coches que eso no es discutible. Y segundo, que tenemos pocos aparcamientos para los coches que entran en el puerto. Pero sí hemos dado, en estos meses que llevamos de gobierno, hemos habilitado cerca de 1000 aparcamientos gratuitos. Y estamos ahora trabajando, preparando unos... ¿Gratuitos dónde? En la zona de la explanada del Parque Marítimo. Bien. Gratuitos, con alumbrado, con todo. ¿Y qué están preparando? Y estamos preparando un pliego para aparcamientos subterráneos en determinadas calles y plazas del puerto. Lo que ocurre es que desde el punto de vista del funcionamiento de una administración, nosotros estamos yendo mucho más deprisa de lo que nos da de la velocidad que puede tener el aparato técnico administrativo, y ese es un problema y ahí estamos trabajando. Y en cuanto a la limpieza, nosotros estamos ordenando, estamos estudiando y creo que tendremos que ir a otras fórmulas que no como la actual, que tenemos personal del ayuntamiento y después contrato con una cooperativa. Eso estamos en ello y yo creo que de aquí a fin de año va a haber un cambio sustancial en todos estos temas que me ha enumerado, sobre todo de encaminarlo a ver si el 1 de enero del 2005 ya se produce el cambio real. Bien, yo le he enumerado algunos, pero no sé si me he dejado en el tintero otros importantísimos. Pues siempre hablamos de los grandes proyectos, pero a mí me gustaría hablar también de las pequeñas obras que son en todo el término municipal. Y por eso está en marcha el encargo de un proyecto que lo vamos a llamar Desarrollo Integral del Puerto de la Cruz, en que va a recoger ese proyecto cuantificado la recuperación de aceras, de calles, de urbanizaciones, en todos sus aspectos, pero sobre todo en el aspecto de la loseta de la acera, de la pequeña infraestructura, del asfaltado, ver qué zonas son peatonales, ver el alumbrado público como está, la sustitución de farolas, el ahorro energético. Ese es un proyecto que vamos a sacar a concurso y que va a abarcar todo el término municipal, no solo el casco, sino todos los barrios y todas las urbanizaciones, ¿no? Muy bien, don Marcos, se nos ha ido el tiempo. Bueno, tendríamos que decir que don Marcos Brito pues, es medalla de oro de la Cruz Roja, tiene pues, toda una serie de distinciones, de reconocimientos de asociaciones, de entidades culturales, de entidades vecinales, etcétera, ¿no? Digo que sí que, aparte de sus satisfacciones personales y familiares, también la ciudadanía pues, y muchos grupos y muchas entidades le han manifestado ese reconocimiento dentro y fuera del Puerto de la Cruz. Se nos ha ido el tiempo y bueno, yo quería reiterarle el agradecimiento de aceptar esta invitación a este canal, hasta este programa. Usted, don Marcos, quería agregar alguna otra cosa. No, yo agradecer la invitación y agradecer la entrevista, que es una entrevista, pues ha sido una entrevista diferente a las que me suelen hacer últimamente, y entrevistas que hacen emocionar a uno también. Y bueno, que estamos tratando de sacar adelante al Puerto de la Cruz, que ahí estamos quemando todas nuestras energías y que satisfacciones personales muchas, y que la satisfacción política mayor que yo he tenido en mi trayectoria política, no de gestión, porque de gestión ha sido en todas las épocas, es el haber ganado las elecciones municipales encabezando una candidatura el pasado 25 de mayo, ¿no? Muy bien, pues mucha suerte para don Marcos Brito, para la corporación, también para su familia, la que saludamos muy cordialmente, y bueno, y para esa ciudad turística, en definitiva, para todo Tenerife y todo el archipiélago. Una ciudad, yo diría que destacadísima, insigne, pionera, la ciudad turística, y que precisa, evidentemente, de una serie de apoyos, una serie de revulsivos
para mantener o recuperar liderados que no tienen por qué excluir, no tienen por qué ser excluyentes con otros liderados. Muchas gracias a don Marcos Cristo y muchas gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan a este canal y a este programa. Saludos cordiales y sean felices en la medida de lo posible.